El Gobierno de la Tarde. Regresamos al Gobierno de la Tarde. Iniciamos con los comentarios de todo el equipo. Para comenzar, Andrés L. Mateo, Eduardo Núñez, José Luis Mendoza. El ministro de la Presidencia, Gustavo Montalvo, lanzó duras críticas hoy al PRM por rechazar el pacto eléctrico luego de la convocatoria anunciada por el Poder Ejecutivo. Los señalamientos que han sido realizados a través de su cuenta de Twitter no mencionó directamente al PRM, pero se sabe que fue el único sector que en la última instancia se habló del pacto eléctrico, poniendo como condición 10 propuestas. Dijo Montalvo: trabajamos cada día por el progreso dominicano, por un sistema energético confiable, sostenible y asequible, sin escuchar a los profetas del atraso. Para nosotros, que la patria avance está por encima de cualquier ventajismo político. Por eso, con el pacto eléctrico o sin él, no nos detendremos. Desde el gobierno siempre hemos apostado por el diálogo y la concertación nacional, porque entendemos que el progreso del país exige superar la ignorancia y el egoísmo. Mira, Yulisa, yo quisiera aprovechar la oportunidad, sobre todo con el tema del pacto eléctrico, para aclarar cuál es el trasfondo, cuál es la situación, porque muchas personas se preguntan, pero ¿qué es el pacto eléctrico? ¿Qué significa? ¿De dónde viene? ¿Y qué rol puede jugar que un partido consienta la firma o no lo consienta? Lo primero que hay que tener muy en cuenta es que el pacto eléctrico es uno de esos 3 grandes pactos que se incluían en la ley orgánica de la Estrategia Nacional de Desarrollo. Correcto. Esos 3 grandes pactos eran la reforma educativa, la reforma eléctrica y la reforma fiscal. Si mal no me equivoco, va de los artículos 33 al 37 o 33 al 38. 34 y 35 creo que es el pacto eléctrico. Exactamente, en los 30 de esa ley. ¿Qué sucede? Como es una Estrategia Nacional de Desarrollo, y lamentablemente cada 4 años debe de haber un cambio de gobierno, las estrategias que se plantean en esos pactos van hasta el año 2030. Por eso es necesario. Y estamos tarde con la del pacto eléctrico y con la fiscal hace rato, porque se supone que de aquí al 30 hay muchos puntos que deberían obtenerse, acercarse, concluirse, que probablemente no va a dar el tiempo. Lo que mencionas, de hecho, es el punto más importante. Cuando se aprobó la ley en el año 2012, si mal no me equivoco, era un año de plazo para que los pactos estuviesen listos. Y hasta el 2030 la ejecución. Lamentablemente no se ha podido. Sí se necesita el compromiso de todos los actores políticos, porque esa es la garantía de que cuando entre un gobierno, o si entra un gobierno de un partido diferente, nos reinventemos la política en cuanto a educación, en cuanto a la política fiscal y en cuanto a electricidad. Bueno, pero hay en relación con el pacto toda una evidencia de que el gobierno le ha sacado el cuerpo a los pactos en los cuales va implícito la pérdida de algún capital político. Ha sido así con el ajuste, digamos, a el pacto eléctrico tiene los déficits señalados. No hay auditoría de las sedes, por ejemplo. Eso es un barril sin fondo, y con el 10% de lo que otros países hacen el desenvolvimiento burocrático de las instituciones que manejan la administración de estas empresas, en este país eso se multiplica al 34, 38%. La cantidad de empleados son enormes. Las sedes no son empresas rentables, son deficitarias, y el gobierno pide 10 años, de 6 a 10 años, claro, lo hacen para hacer, y eso quién sabe si lo va a cumplir o no. El pacto fiscal no se atreven porque la calidad del gasto en este país no permite que haya un pacto fiscal. Lo que pasa con el pacto eléctrico. Pero después del electoral. Es que además de eso, además de lo que estamos señalando y en virtud de lo que tendría que cumplir el gobierno, la facturación final va a recaer sobre el pueblo, sobre los más infelices. A quienes beneficia ese pacto eléctrico esencialmente es, por una parte, firmado como está, por una parte al sector financiero, como pasa con las ARS y con las AFP, y por la otra al gobierno, que lo ha estado eludiendo, tanto el pacto fiscal como el pacto eléctrico, porque hay una apuesta en esos pactos
que el gobierno no puede satisfacer, no proporcionaba los datos, era renuente a facilitar las documentaciones para los estudios. Usted tuvo un punto muy importante que fue el tema de las auditorías. ¿Son necesarias? No se hicieron ninguna de las auditorías que tenían que haberse hecho en No ese solo son nivel. necesarias, son un requisito y eso está plasmado en el grupo de características. Pero el gobierno lo puede hacer. Desde el 2012 no se hace. El gobierno tiene lleno de empleados las EDES y... Hay un consejo por cada EDE. Se supone Pues que es una debería cosa ser insólita, uno para todas. Insólita. ¿Para dar qué? Para dar salario, para... Ese es el uso instrumental de las instituciones. De hecho, puede ser que no se públicas. necesite ninguno para ninguna, porque cada EDE tiene una propia estructura administrativa que debe perfectamente ser auditable, que puede ser perfectamente fiscalizable. No es Pero no se necesario hicieron ningún ninguna consejo de para esas ninguna. cosas. De hecho, ¿para qué han servido los consejos en un país como el nuestro? Algo interesante, la propia Ley Nacional de Desarrollo de la Estrategia Nacional tiene un consejo que, si mal no me equivoco, se llama Consejo Económico y Social. Por Dios. Sí, el CES, el Consejo Económico y Social, se supone que es un organismo asesor de las políticas públicas creado en el primer gobierno de Leonel Fernández, que fue el primero que desconoció las resoluciones que emanaban de los estudios que hacía el CES. Y ahora, bueno, la persona que ha dirigido el CES está haciendo porque ahí estuvo Agripino Núñez Collado, que era el coordinador, pero se quedó la Ucamaima y está una persona que tiene unos buenos vínculos con el gobierno, y en definitiva no se hicieron ninguno de los planteamientos previos que un pacto eléctrico se supone que tiene que tener. Pero yo creo que sigue siendo Agripino el presidente, porque hay un director ejecutivo o directora ejecutiva. Iraima Capriles. Que es, exacto, Iraima Capriles, pero por encima de Iraima Capriles entonces estaba el presidente del consejo, que era o es Agripino, porque no lo han cambiado. Realmente, como Agripino está de bajo perfil últimamente, uno nunca sabe nada de él. Y luego de eso hay 2 consejeros para cada sector, que me parece que son los mismos de inicio, porque todavía no se han cambiado. Ahí estaba quien es el actual presidente del CONEP, y habían el representante del patronato de los salarios. El problema con el CES, ¿tú sabes cuál es? El problema con el CES es que se ha Pepe Abreu, un morigerado ahí. Se suponía que habían 2 por cada sector Y representado. nadie le hace caso al CES, nadie. Después que crees, discuten, por Dios, después que discuten y discuten. Pero ¿quién le ha hecho caso al libro ese que organizó Temístocles Montaz cuando estaba en la Secretaría Administrativa de la Presidencia sobre las estrategias de desarrollo? Parte de las propuestas en relación con los plazos mortales que se le daban a cada una de estos pactos, al pacto eléctrico, porque el pacto educativo es distinto, no estaba dentro del CES y fue impuesto a partir de las movilizaciones sociales. Por lo tanto es completamente diferente. Estos dos no. El pacto fiscal tiene mucho compromiso el gobierno con la responsabilidad de la calidad del gasto. ¿Cómo puede hacer el gobierno un pacto fiscal que pueda incluso terminar bajando impuestos o quitando cargas impositivas que no son más que abuso de poder, en esencia? Si tiene compromisos con esos fondos, o como lo del pacto fiscal, van a permitir una auditoría libre en las sedes que establezca con qué cantidad de personal se puede desenvolver las sedes antes de la firma de un pacto eléctrico, porque van a quedar desnudos en la calle. Por eso quien ha obstaculizado esencialmente estos pactos es el gobierno. Por más que ahora este señor se trate de pintar como un patriota. Bueno, decíamos ayer que a quien más le conviene que no se firme el pacto es al gobierno, independientemente de que el mismo gobierno trata de echarle la culpa a la oposición. Pero mientras más se tarde con el pacto eléctrico, más se tarda el país en avanzar en un sector como ese, en el que se supone que ya se deberían estar tomando medidas decisivas para mejorar la calidad, el sistema, la tarifa, los gastos que les representa ese sector al presupuesto nacional, los famosos consejos, la recapitulación o la recomposición de la CDEE. O sea, de eso depende una serie de cosas que no hacen más sino que organizar el sector eléctrico y ponerle presión al mismo gobierno. Pero ponte a pensar lo que y después del pacto eléctrico, entonces hay que hablar del pacto fiscal. O sea que, ¿a quién le conviene que no se firme? Lo que señalaba
José Luis, sobre los consejos. Mira, por ejemplo, el consejo de la ETD, que es la empresa de transmisión eléctrica, la que trabaja con la energía que se genera a partir de las presas. El consejo, ahí hay un montón de gente que no sabe nada. Si esa gente sabe de electricidad, de los que están ahí, yo soy el Papa, Andrés II, el Papa soy yo. Y esa gente gana un montón de dinero en esos consejos. Por cada EDE, un consejo. Sí, y entonces tú dices, bueno, es que esa es una forma de pagar, porque ahí van periodistas, bocina, ahí hay bocina, y hay gente que se le paga un trabajo político que hizo, toda una serie de cosas. En consecuencia, la auditoría no podía ir, el gobierno tenía que boicotearla hasta el final. Yo no sé si el gobierno lo boicoteó, yo sé que se puso contento y que pasaron pocos minutos después del anuncio del PRM para que se suspendiera el pacto y se quedara entonces en una fecha fija para convocatoria para la firma. De la misma manera que se convocó, de esa misma manera se pospuso, rauda, veloz y con muy poca importancia. Y así se fue nuevamente el pacto eléctrico, quién sabe para dónde. El gobierno de la tarde. Regresamos al gobierno de la tarde, son las 3:29. Hoy se conoce el caso de la joven Andrea Celea, esta muchacha que lanzaron de un 10º piso en un hotel de la ciudad de Santo Domingo, en la avenida Sarasota, y por quien las autoridades culpan a Gabriel Villanueva Ojona. Hoy se escuchó el testimonio del acusado y él dijo que él es inocente, que tiene 5 meses en prisión por un asesinato que él no cometió. Es un bandido. Y esas fueron las declaraciones que emitió el imputado, a quien el Ministerio Público lo acusa de manera directa y dice que tiene pruebas contundentes de que él cometió el asesinato contra la joven Andrea Celea, a quien lanzó desde el 8º piso del Hotel WIP de Bellavista. Villanueva habló al ser introducido al 5º juzgado de la instrucción, donde se conoce la audiencia preliminar por el caso. La abogada del imputado dijo que solicitaron al tribunal realizar nuevas experticias a las realizadas por el Ministerio Público porque ellos consideran que no se ha actuado con imparcialidad. ¡Qué barbaridad! Bueno, el personaje es bien conocido. Hay una enorme cantidad de historias sobre este sujeto. Digo, es natural, perdón, don Andrés, es natural, normal y legítimo que se defienda. Sí, por supuesto. Y que alguien le defienda, porque incluso si no lo paga él, se lo vamos a pagar, se lo vamos a subsidiar todos. Aquí a mí me queda claro a quién yo tengo que exigirle que prepare un expediente como Dios manda. A quién yo tengo que exigirle que utilice una serie de elementos probatorios, directos, indirectos, que estudie el historial previo de agresiones, que estudie todo el contexto en el que se dio esta situación. Y yo tengo claro, lo decía bien en las redes sociales, mis ojos están puestos sobre el expediente que prepare la Fiscalía con respecto a este caso. Bueno, más nada. La Fiscalía y los abogados de ella han dicho hoy precisamente que tienen pruebas contundentes en relación con el caso y declaraciones muy, digamos, esclarecedoras de los empleados del hotel y de cámaras. Hay videos de cámaras y sustentaciones materiales de las pruebas. O sea que esperemos un caso sólido. Además, en este es un caso en el que es necesario que el caso sea aturdido porque no estamos hablando de un infeliz. No estamos hablando de un pobre. Ni de un pollo, no fue un pollo que lanzaron por el 8º piso. Ni tampoco él tiró un pollo por la ventana. Y digo que no es un infeliz ni un pobre en el caso de Villanueva, de él, que es una persona con una enorme historicidad particular en respecto a casos de violencia y agresiones. No solo a exnovias de él y a personas allegadas, sino hasta vecinos, familiares, etcétera. Un hombre con una gran tradición de violencia y de soberbia y de prepotencia, que, bueno, uno no duda lo que puedan acumular ellos como recurso para demostrar la verdad en este caso. Mire, y es bueno que se haga. Mire, yo realmente a nivel de lo que alegó la defensa solamente conozco lo que conocemos todo, lo que ha dicho la prensa, pero a nivel probatorio de parte del Ministerio Público,
es un caso que permite, o sea, una estructura probatoria sencilla, fácil, o sea, estamos en una habitación, 2 personas, una sale lanzada, la pericia determina que no se cae, sino que la empujaron, eso se recoge en un acta, esa acta se aporta al proceso, o sea, no, lo que quiero decir es, no se necesita un erudito en ciencias penales para un caso de violencia de género, un caso que no necesita, por ejemplo, don Andrés, como no, una auditoría hiper mega técnica como se puede necesitar, por decir un caso, para los casos de soborno, los casos que implican financiera, ese es un caso en derecho penal, un caso clásico. El homicidio y el asesinato son los ejemplos clásicos que utilizan los manuales. Y ahí respaldando un poco lo que decía José Luis, en ese tipo de casos el Ministerio Público puede demostrar fortaleza, porque cuenta con qué hacerlo. Ocurre y está ocurriendo con el tipo que le dio la trompada a la muchacha y que la mató de un solo golpe. Hoy, de nuevo, los familiares de esa víctima se quejaron porque el caso comenzó con mal pie, dado el hecho de que él es un miembro de la policía. Ex miembro, ya lo expulsaron. Bueno, pues ya lo expulsaron, pero lo expulsaron a raíz de este hecho. O sea que cuando la golpeó era un miembro de la policía. Sí. Y el INASIP señalan de nuevo hoy los familiares, la describió el fallecimiento como una muerte natural. Bueno, una sola trompada derribó de manera definitiva a la víctima. Hoy la familia pide incluso que no se difunda el video donde se ve él dándole la trompada y cayendo, porque lo consideran que es revictimizar a ella, porque él ha dicho que fue una galleta con la mano abierta, pero ya INASIP había dicho que ella murió de muerte natural. Si le dio una trompada tan descomunal, lo más natural es que se muriera. Por lo tanto, no hay más que cinismo. Un caso que ha causado tanto indignación por el acto como indignación por la respuesta del INASIF. Pero por supuesto, y el INASIF no ha dicho nada. Lo que pasa es que en el INASIF hay una estructura vertical también, y la mayor parte de ellos son militares. Son policías, porque aquí confundimos a los policías con los militares, pero bueno, son policías. Pero, y el punto de partida es verdaderamente negativo, por eso los familiares hablaron hoy. Oye, ¿cómo es posible que un caso como este comience por un diagnóstico diciendo que es muerte natural, desde donde se supone que deben hacer un experticio sobre la causa de la muerte? Mira, yo desconozco el informe que ha dado el INASIF, pero hay algo por lo menos en imputación jurídica que hay que tener muy claro. Si la joven muere al momento que le impacta este policía con el arma, con la mano vacía o con la mano cerrada, no importa. El curso causal que determina la muerte, que provoca el resultado, en principio hay que establecerlo, o sea, claro. Me tienen que decir que el trompón coincidió exactamente con el momento que a ella le dio el infarto. Por Dios. Coincidencia. O sea, eso está como el cuento del tipo que se tira de un 10º piso y cuando va cayendo por el 6º, un hombre había disparado y se le pegó un tiro y no se decidían si era suicidio o homicidio. No. Por ejemplo, en ese caso, ese es un caso típico paradoja de desviación del curso causal o de cuando una conducta interrumpe el curso causal. Claro. ¿Qué iba a pasar si él se caía? El que disparó, porque el problema, y eso se define, el que disparó cometió un homicidio. ¿Por qué que el homicidio es el acortamiento de la vida? Aunque a la muchacha le fuera a dar un infarto un minuto después. O sea, el que la provoque él interrumpió ahí. Sí. Bueno, hay otro caso también que es el de la doctora Gina Alexandra Cabrera, quien también fue supuestamente lanzada por un 3er piso, por una escalera, y ella se encuentra en mejores condiciones de salud, inclusive ya puede hablar. La jueza ha sido recusada porque, según dicen los defensores del ex esposo de la doctora, no quería poner en la audiencia un video donde ella explicaba que ella sí había sido golpeada por el esposo en el momento en el que sucedió el hecho. Él le dio golpes contundentes al punto que la aturdió y ella, tratando de buscar ayuda,
cayó por las escaleras. Coño. Sería algo exactamente similar. ¿Qué provocó que ella cayera por las escaleras? Si ella hubiese estado sana, si no hubiese recibido los golpes que recibió, se habría caído por la escalera. Bueno, pues hay una trifulca con esto. Supuestamente la situación es que ella negó darle 500 pesos al miembro de la DNCD, sí, que luego entonces la golpeó una o varias veces y entonces ella, tratando de escapar de la paliza, supuestamente cayó por las escaleras. Un caso tras el otro. Hemos hablado de 3 casos consecutivos donde todos tienen que ver con violencia de género, donde todos hablan de violencia hacia la mujer y donde lamentablemente en ninguno de los 3 casos la mujer ha tenido la oportunidad de defenderse a pesar de ser adulta. Qué pena que tengamos que tomarnos el tiempo para recordar casos como este y también para decir que qué bueno también que todos están en manos de la justicia. Muchos andan por ahí haciendo exactamente lo mismo y las mujeres simplemente callan, otorgan y se quedan sumisas en su casa porque no tienen el valor de darle parte a la policía. Si la doctora no se hubiera caído por la escalera, todavía estaría aguantando golpes. Mira, y eso refleja lo que ustedes venían, lo que tú venías comentando en días pasados, el tema de que algunas mujeres, y bueno, yo también lo comenté con la cifra negra, de que algunas mujeres enfrentan violencia y normalmente la noticia de delito que dan, el hecho que reportan, no es ni siquiera el primero. Es una acción que se viene repitiendo una vez tras otra. Cuando una mujer reporta la violencia, en su mayoría está dentro del círculo de la violencia hace 7 años, en promedio. Puede ser que que tenga otro tipo de cultura o educación y los reporte a la primera. Sin embargo, ese es el porcentaje mínimo. El 1% hace eso. Y fíjate algo, que en esos 7 años, todo eso, todas esas agresiones que sucedieron, cada una es un delito. Claro. Por eso cuando dicen que el aumento del delito, que el aumento del crimen es una percepción, tenemos que tener cuidado, porque hay un grupo de delitos que ni siquiera que desconocemos. Así es, y es lamentable. Hablando de buenas noticias, tengo una para don Andrés y para el país. Donald Guerrero, el ministro de Hacienda, dijo hoy que prenden Punta Catalina este sábado. Vaya, podemos prender velitas, poner vejigas, se va a resolver el problema del sistema eléctrico, va a aportar 40 megavatios y dijo el ministro de Hacienda que no es cierto que no ha entrado al sistema por falta de pago a Odebrecht. Como afirmara ayer en una publicación el señor Enrique de León, dijo, eso es falso. No hay ninguna incidencia de pago que no se haya cumplido. La planta va a comenzar a generar este sábado inyectando energía al sistema eléctrico. O sea que después de que la Comisión de Punta Catalina inició bendecida y santiguada, se supone que todo lo que tiene que salir de ahí debe ser celebrado por la nación. ¿Verdad, Andrés? Sí, señorita, así es. Bueno, y al que no le ha ido bien es a Díaz Rúa y le vamos a decir al regreso de la pausa por qué. El gobierno de la tarde. Regresamos al gobierno de la tarde. Ya vamos a iniciar con la ronda de comentarios de todos los miembros de nuestro equipo. Sin embargo, antes, decirles que hoy comenzó la defensa del exministro de Obras Públicas, Víctor Díaz Rúa, a defenderse de la imputación por soborno, enriquecimiento ilícito, lavado de activos, asociación de malhechores, falsedad en declaración jurada que le formuló en su contra el Ministerio Público. A partir de hoy, la defensa del señor Víctor Díaz Rúa comenzará a decir su verdad y desde hoy comenzaron. La primera cosa que dijeron al pararse frente al magistrado Ortega Polanco fue que todas las obras y contratos que pasaron por la mano del señor Díaz Rúa las aprobó primero Leonel Fernández. Empiecen ustedes a hilar por ahí y ahorita lo analizamos. Vamos a iniciar con los comentarios. Y por una cuestión profesional, don Andrés L. Mateo ha cedido el primer turno a Eduardo Núñez. Muchísimas gracias, Yulisa. Buenas tardes a todos nuevamente. Mira, en el día de hoy y en los días subsiguientes, yo voy a dedicar mis comentarios a algunos temas que, como bien ustedes me señalaban la semana pasada, cuando yo iniciaba aquí en la radio, que la gente se iba a acercar diciendo qué temas les interesaba, qué temas quería oír. Y sobre todo por redes sociales,
Y en ese contexto hay 3 o 4 temas que la gente no entiende. Uno de ellos ya lo tratamos hoy durante la ronda de comentarios colectivos, que fue el pacto eléctrico, que será probablemente el objeto de mi comentario del lunes, pero también lo son el sistema de arrastre, el voto electrónico y la participación de la mujer en la política. En el día de hoy, yo quiero referirme específicamente al sistema de arrastre, porque todavía, y sobre todo con la reforma de la ley electoral, la gente no sabe, no entiende bien si eso cambió, cuál fue la consecuencia, si la ley de régimen electoral modificó o no modificó, o todo se queda igual. Mira, en los términos más llanos posibles, hay que entender lo siguiente. La ley 157-13 es conservada tal cual por la nueva ley de régimen electoral. ¿Qué significa esto? Y sobre todo hay que entender cuál es la idea básica que descansa detrás de esto. Y es que cuando el ciudadano marca la cara del diputado de su preferencia, está favoreciendo al partido al cual éste pertenece y en consecuencia al candidato a senador de dicho partido. Esto es como una especie de oferta de 3 en 1. O sea, usted vota. Un trinomio cuadrado perfecto. Exactamente. Esa es la idea que tiene el sistema de arrastre. Usted vota por su diputado, pero al mismo tiempo está votando por el senador y el partido de dicho diputado. Ese sistema fue tal cual, se mantiene tal cual en la ley orgánica del régimen electoral. En palabras aún más sencillas, cuando el votante se dirige a la urna a ejercer su derecho al voto, selecciona a su diputado preferido. El sistema electoral, como por arte de magia, multiplica su voto y se lo atribuye al senador y al partido de ese diputado. Es a esto que se le conoce como sistema de arrastre. La verdad, y esto es naturalmente en mi opinión técnica, dicho sistema no tiene cabida en nuestro ordenamiento. Y digo esto no solo por las disposiciones de nuestra Constitución, sino también por la naturaleza misma del Congreso y sus miembros, y sobre todo por ser estos los representantes directos del pueblo. Hay algo que también hay que entender, y es que el sistema de representación se utiliza sobre todo en estados grandes, en estados federados, donde se necesita una representación proporcional, o no es que se utiliza, es que es allí donde tiene sentido. En países federados, como por ejemplo Alemania, se elige a un candidato y a un partido a los fines de que al conformar el Parlamento se condensen en la representación de los territorios y del Estado federal bajo los lineamientos de los partidos mayoritarios. Este sistema, si bien se justifica por tratarse de territorios federados, no se puede justificar nunca para un Estado unitario como el nuestro. ¿Por qué? Porque en los estados federados lo que se está buscando con ese sistema es la gobernabilidad. Pero para que se entienda de una manera más sencilla, Alemania, por ejemplo, es un país con 82 millones de personas y nosotros somos un país de 10 millones de personas, donde el partido se coloca en medio de la relación entre congresista y elector. En adición a eso, debemos tomar en cuenta que el candidato específico responde por sí mismo. Es decir, el candidato por el cual el ciudadano vota es a ese que se le va a exigir, es ese que tiene que rendir cuenta. El responsable directo no es el partido, sino el individuo mismo elegido quien debe de responder al pueblo por el uso del poder delegado. Pues el voto, en principio, no es al partido, sino al candidato. Y ese es uno de los grandes defectos del sistema de arrastre. Dicho sistema desvirtúa lo que es la intención del votante, porque tal vez mi idea de democracia o la idea de los oyentes sea otorgarle a un partido la cámara baja y a otro la cámara alta, para de esa forma poder crear equilibrio. Y bueno, en el equilibrio se obliga el debate, se obliga la discusión, hay más democracia. Pero el arrastre no favorece esa posibilidad. Todo lo contrario, el arrastre hace que los partidos mayoritarios, los que tienen mayor representación o los que alcanzan mayor representación en la Cámara Baja, también van
con un arrastre, con un golpe, con un empujón a la Cámara Alta. Lo cargan. Exacto. Por eso es la coincidencia de que los partidos que tienen mayor representación en la Cámara Baja también, Claro. también lo tienen en la Cámara Alta. Y por eso el método de Hong. Ahí es donde nosotros nos basamos cuando decimos que no hay equilibrio y que sobre la base de esa votación o de ese estilo de votación, entonces el Senado es innecesario porque es exactamente la representación en diminutivo de lo que ya tenemos en la Cámara de Diputados. Y el espíritu de la creación del Congreso, 2 cámaras o bicameral, es precisamente de que hay un equilibrio entre las cámaras. Sin embargo, de esta manera no hay equilibrio alguno porque la representación en el Senado es simplemente el 25% de todo lo que hay en el Congreso. Los países que no tienen grandes extensiones territoriales difícilmente puedan necesitar de un sistema federal. Los sistemas federales, en su división política, transfieren competencias a sus gobernadores. Por eso un gobernador de una provincia es la entelequia que es en nuestro país. Por eso un gobernador... Que no deberían existir. Por eso un gobernador... Es una burocracia tonta. Por eso un gobernador en un sistema federal es un pequeño presidente a escala. No, por eso lo que es. Al tamaño de una división política grande. Y por eso, dentro de esa división política, que le podríamos llamar Estado, provincia, si fuera Canadá o Estado, si fuera México, Estados Unidos o incluso el mismo sistema federalista que Antonio Guzmán Blanco probó en Venezuela, cuando se pasó a llamar Estados Unidos venezolanos ese país, o el mismo federalismo argentino-brasileño, que de alguna manera copian. No, parece distinto. Ese sistema transfiere competencias de seguridad, educación, infraestructuras. Tiene un Congreso local. A los congresos tiene locales. Un Congreso local que admite también, dentro de esa curul, una serie de normativas, permite colocación de arbitrios locales, permite, por lo tanto, insistimos, una gobernación a escala. Eso, en países pequeños, en países como el nuestro, que tiene una administración centralizada y bien podría tenerla perfectamente sin un Senado, la presencia de una Cámara Alta de gobernadores y de otras instancias, basándose en ese supuesto discurso de descentralización, que no es más que la multiplicación de la burocracia innecesaria, no hace sino hacer más lento ese elefante en una cristalilla que es el Estado. Naturalmente, es que de hecho, lo que mencionaba Yulisa, en un Estado como el nuestro, solamente se podría justificar una bicameralidad para asegurar el equilibrio. Y el arrastre rompe con eso. Entre nosotros tenemos un Senado, para quienes nos escuchan, el Senado está llamado a ser una Cámara de Representación Territorial y la Cámara de Diputados está llamada a ser una Cámara de Representación Poblacional. Pero como nosotros somos un Estado unitario donde no existen estos gobiernos locales con poderes, como señalaba José Luis, esa representación se solapa. Y es lo mismo. El equilibrio solamente se logra cuando si no se tuviese ese sistema de arrastre. Dicho de otra forma. En un solo estado como el que nosotros tenemos, Eduardo, no se justifica que tengamos tanta representación porque nosotros no somos un estado federado. Ahora, de esa manera, nosotros ya tenemos administraciones locales que hacen exactamente lo mismo. De la única manera como se justifica que el Senado siga siendo un poder popular en el país, sería que tuviera realmente otro tipo de representación y que no fuera cargado por los diputados, que saliera por el voto popular y que la gente eligiera directamente a quienes quieren el Senado. Pero haciéndolo con el arrastre, sin duda, que cada día se evidencia que son menos necesarios. Claro, mira, y de hecho, y ese es el gran problema, hemos pasado del gobierno del pueblo al gobierno político. Y eso es lo que no podemos olvidar, porque en nuestros tiempos la capacidad de decisión del ciudadano se ha resumido a la oportunidad de aceptar o rechazar a las personas que puedan gobernarle. Y es precisamente por ello que cobra importancia el sufragio directo de todo o hacia todo miembro del Congreso que tendría en sus manos el poder de aprobar una ley. El arrastre hace que a nosotros o a usted que nos escucha lo represente un ciudadano que usted no eligió y por el cual usted no votó. El que ha sido elegido por el pueblo es el que tiene mayor legitimidad democrática frente al otro, en este caso el senador, cuya legitimidad es dudosa por el tema del arrastre. Además, no podemos dejar de lado el hecho de que la elección es un voto de confianza, pero no una confianza al partido del diputado explícitamente, sino al diputado elegido y a algún otro senador que usted quiera elegir. Con el sistema de arrastre se está restringiendo
se le restringe al pueblo el derecho a elegir el senador de su preferencia, al representante de su preferencia, a su legislador. Porque si bien puede suceder que el individuo quiera y conteste con ambos candidatos propuestos por el partido a cualquiera de las dos cámaras, puede ser que no, y debería de tener el derecho a elegirlo. Finalmente, y yo quería, ya para finalizar, solamente dejar la idea de que colocar al partido por medio del elector y por medio del diputado, y al partido por medio del elector y por medio del senador, es una disociación de las relaciones que tienen que ser plenas para que se cumpla el fin democrático. O sea, ya el partido hace una preselección de los candidatos que se presentarán a las urnas. Correcto. A los votantes solo les queda depositar su confianza en los candidatos que figuran en las papeletas. Sí, ya el partido hizo su selección, ya el partido propuso. Lo demás debe de ser ejercicio democrático. Y ese derecho de elección directa, de sufragio universal directo que reconoce nuestra Constitución, no puede ser mermado. De hecho, hay que decir que si no fuera por ese voto de arrastre, las 3/4 partes de ese Senado no estarían sentadas ahí. Mejor, más claro ni el agua, por supuesto, porque el problema del arrastre es que hace más fuerte al más fuerte. Claro. Y rompe el equilibrio. Porque además hay que tener algo claro. La acumulación de votos que en un determinado partido no solo conlleva que el diputado arrastre al senador, sino que promueve la consolidación de los partidos más fuertes, desterrando la representación de las minorías y quitándole una efectiva oportunidad de ser electas. Claro, Máxime, el más fuerte y el que tenga más dinero tiene más candidatos. Claro, máxime cuando persiste un virtual mandato de los partidos sobre sus miembros elegidos, sucediendo aquí una especie de partidocracia. Que si bien existe en nuestra Constitución la prohibición de un mandato sobre los candidatos a legislar, eso no sucede en la práctica. El candidato elegido, evidentemente, mueve las cartas para su propio partido y actuará conforme a éste le diga. En una situación así, lo que hace es que elimina toda esperanza, por más mínima que sea, de pluralidad, de dinamismo, de equilibrio, que en mi humilde opinión debería estar presente en un órgano que no solo pasaría a representar y legislar por la mayoría, sino que también lo hace por la minoría y en atención a ellas. El gobierno de la tarde. Este es el gobierno de la tarde. Esta es la Z101. Ya son las 4 en punto. Momento de escuchar el comentario de Andrés Luciano Mateo. Andrés se le mató. Luciano, ¿eh? Por el país anda la señora Delia Ferreira, que es la representante de Transparencia Internacional a nivel mundial y que ha tenido algún contacto con organizaciones sociales dominicanas, con la prensa, ha participado de algunos debates y ha dado declaraciones a periodistas. Hoy, por ejemplo, sale en la prensa dominicana prácticamente 3 o 4 páginas dedicadas a su intervención en un periódico nacional, hablando sobre la corrupción a nivel mundial, sobre la necesidad de los controles, particularmente sobre el aparato estatal, sobre el peso de la corrupción en el área privada y de la corrupción pública. Toda una serie de consideraciones alrededor de la corrupción en un país como el nuestro, que tiene una vastísima historia en la que la corrupción ha impuesto sus dominios y en el que una muy, pero muy considerable cantidad de líderes políticos de la nación dominicana se han movido en el escenario de la historia, no por ninguna aspiración del bien común, sino movidos por la corrupción, movidos por la búsqueda fácil de la riqueza a partir del usufructo del presupuesto público. Y ella dijo en una de sus entrevistas algo que a mí me llamó poderosamente la atención. Dijo que la corrupción es como el tango y que para bailar se baila de a dos.
y se refería al binomio que se comprobó exhaustivamente de la corrupción privada y de la corrupción pública. Se comprobó particularmente en un caso de tanto relieve mundial como el caso Odebrecht, o como el mismo caso Lavajato, que es, digamos, la madre nutriente de Odebrecht. Y es cierto lo que ella dice. Se necesita que haya dos para que el hecho concreto de la corrupción se realice en el orden social. Pero se necesita, particularmente para ciertos volúmenes de corrupción, también una buena orquesta. No solo el sector público y el privado son los que participan, así como sujetos objetivados de la práctica de la corrupción en la sociedad, sino que está también el sistema, que se organiza de forma y manera tal que permite que la corrupción se legitime en la práctica política. ¿Qué es la corrupción? En esencia, desde el plano del uso del erario. ¿Qué es la corrupción cuando sobre el erario se ejerce la violencia de la sustracción proveniente de la exacción que el Estado acumula a partir de los impuestos de los contribuyentes? Bueno, bien entendida, la corrupción es una negación de derechos. Y lo es porque se roba el dinero que debería servir para responder a las necesidades demandantes del pueblo frente al sujeto plural que encarna el aparato del Estado. Porque el aparato del Estado no es una abstracción. El Estado no es ni siquiera una entidad creada en virtud de la acción de los políticos, es una construcción histórica y es anterior incluso a quienes manejan las estructuras del poder coyunturalmente. Pero quien roba los fondos públicos, ciertamente lo que sustrae son derechos a la satisfacción que como sujeto plural, decía yo ahorita, el Estado tiene que cumplir en el orden social. El Estado es la expresión de todos. El gobierno es otra cosa porque es el manejo administrativo por parte de los dirigentes de los partidos políticos que acceden a las estructuras funcionales del Estado y que manejan el erario. Miren que yo no digo el erario público como mucha gente equivocadamente dice, sino el erario, porque en la concepción romana, que es de donde viene, el erario era el dinero público. Eso es todo. Por lo tanto, lo que la señora Delia Ferreira dice es cierto. El tango que se baila a partir de la corrupción necesita ser bailado de a dos. Pero el tango de la corrupción en la República Dominicana tiene como telón de fondo el sistema que lo acompaña. Y esto respecto de nuestra particularidad como un país envilecido por una práctica política que se legitima en la corrupción, es sustancial para diferenciar la corrupción a nivel del mundo americano con la corrupción que se da en la República Dominicana. Y pongo un ejemplo demoledor que está a la vista de todo el mundo en este mismo momento. Es concebible, por ejemplo, que un corrupto pueda mover una fortuna de 46,000 millones de pesos sin que ninguna de las instituciones contraloras lo puedan advertir. La cantidad en un país con un Producto Interno Bruto tan modesto como el nuestro, que significan 46,000 millones de pesos, uno supone, por simple lógica, que no puede ser movida, trasegada, sin que haya dentro de la estructura del Estado uno de los organismos destinado a ser contralor
del erario que advierta la movilidad tan gigantesca de fortunas semejantes. Bueno, pues eso ha ocurrido en los últimos años con mucha frecuencia en la República Dominicana. Aquí no se baila de a dos. La señora Ferreira debía saberlo. Aquí no se baila de a dos respecto de la corrupción. Aquí se baila con banda y orquesta. Y el acorde es la impunidad sistémica a partir de la cual la conciencia de la corrupción se realiza como un sujeto inexorable que actúa bajo el sol, no bajo la sombra, no oculto, sino bajo el sol. Delia Ferreira no tiene idea de que en la República Dominicana la corrupción es una política de Estado. Una política de Estado. Es más, yo no creo exagerar porque conozco la historicidad particular de este país y porque la he estudiado y porque conozco los avatares del Estado-Nación y su consolidación y porque sé de las breves escaramuzas que los discursos éticos han tenido a través de la historia en contra de esa legitimación de la práctica política corrupta y sus fracasos. Porque aquí el pensamiento ideal ha fracasado casi siempre. Por lo tanto, solo en un país como el nuestro se puede imponer la corrupción como una política de Estado. Y casi se puede decir que es la única razón real que tienen en el 98% de los casos los políticos para bregar por ascender a la administración de los fondos públicos. Es, sin ninguna duda, la fuente primaria de movilización social en este país. Y ha sido incluso para las oligarquías de este país fuente de acumulación originaria inevitable. No es lo mismo. Muchos apellidos sonoros que andan por ahí, por ejemplo, antes del gobierno de Ulises Seró que después del gobierno de Ulises Seró. Y no es lo mismo, después de la muerte de Trujillo, ciertas nombradías de oligarquías recientes que después de la muerte de Trujillo, antes que después. Porque aún estos vacíos que se dieron en el tránsito del poder absoluto a la democracia formal en que vivimos, produjeron acumulación originaria considerable que ha generado capitales respetables que hoy día tienen casi categoría de oligarquías. Es concebible, se podría preguntar la señora Delia Ferreira, que representa a Transparencia Internacional en el país, que está de visita aquí. Es concebible, le pregunto yo a ella, que el poder de la corrupción haga quebrar el aparato productivo agrícola, por ejemplo, para sustituirlo por importaciones, como parte de una política interesada en hacer quebrar el aparato productivo. No, eso no es bailar de a dos. Se necesita un sistema. Se necesita que la impunidad vaya creando modelos exitosos de acumulación originaria que hagan de la corrupción una coyuntura particular según la cual lo importante no es hacer las cosas. Lo que duele no es hacer las cosas. Lo que perjudica no es hacer las cosas. Lo que perjudica es decirla, pregonarla, afirmarla. Y en la República Dominicana, ahí están los hechos que no me dejan mentir. ¿Qué ha hecho el Procurador General de la República con la denuncia contundente sobre la fortuna acumulada
a partir del trasiego de capital en más de 20 instituciones societarias del ingeniero Diandino Peña. Ahí hay una fortuna extraída de la riqueza pública y hay, por supuesto, una negación de derechos, porque como decíamos al principio, el que les roba en forma tan desproporcionada al Estado y en cualquiera de las formas variables que se dan de acumulación originaria a partir de los fondos públicos, en realidad lo que está haciendo es negándole los derechos al pueblo a satisfacer sus necesidades primarias. El gobierno de la tarde. Regresamos al gobierno de la tarde, son las 4:16, momento del primer comentario de José Luis Mendoza. Muchas gracias, Yulisa, nuestro saludo cordial a nuestros compañeros y oyentes de este gobierno de la tarde. Dos titulares convocan nuestra atención para ustedes. El primero más corto, don Hipólito Mejía, precandidato presidencial del PRM, y una persona que ha basculado en la economía, en la política, dominicana desde hace muchos años. Hipólito fue ministro 78-82 del gobierno de don Antonio Guzmán Fernández, una gerencia en agricultura que, como todo el mundo sabe, le lanzó hacia la alta política, y eso lo convirtió en un candidato potable para acompañar al doctor José Francisco Peña Gómez en la boleta presidencial, vicepresidencial de 1990, aquellos comicios tan particulares que probablemente ganó, siempre hemos creído, el profesor Bosch y el Partido de la Liberación Dominicana. Años después cedería esa condición de sempiterno compañero del doctor José Francisco Peña Gómez al doctor Fernando Álvarez Hogar, el hombre de la UD, la Unión Democrática. Y más adelante, en el año 2000, lograría presentarse como candidato presidencial del PRD, candidato ganador con el 49,85% de los votos en primera vuelta, no fue necesaria una segunda vuelta. Y en el 2004, en un intento de reelección, en medio de una enorme, grave crisis política, institucional en nuestro país, una grave crisis económica por demás, perdió en ese intento de reelección, descansó para el periodo 2008 y logró una recuperación hasta ahora casi novelesca en materia de valoración política para el 2012, candidatura y elecciones en las cuales en un momento dado fue altamente favorito, y por muchas razones que podrían ir desde su proverbial locuacidad, quizás su gran aliado y enemigo al mismo tiempo, así como muchísimos otros aspectos de la política dominicana, terminaron impidiéndole volver a la presidencia. En el 2016 perdió la convención de su partido, alguien dirá que convenientemente, para no enfrentar a un candidato a la reelección como era el presidente Medina, y ahora intenta de cara al año 2020 pues una nueva candidatura. Es por lo tanto Hipólito Mejía un personaje protagónico y presente en las últimas 2 décadas y un poco más incluso, si tomamos en cuenta su presencia como ministro y candidato a la vicepresidencia y en algún momento también a la senaduría de Santiago. Ya después de ahí como candidato a la presidencia o precandidato a la presidencia, desde el año 1999 en adelante su presencia ha sido permanente, su influencia ha sido permanente. Hipólito va a hablar hoy en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, y este es el tema por el cual me voy a referir a Hipólito, una persona que debo admitir a mí me cae bien de persona a persona. Es decir, fuéramos excelentes vecinos, fuéramos excelentes familiares, él sería un gran nuero, él sería un gran compañero de viajes. No necesariamente así opino tal vez de lo que fue su obra de gobierno. Le defiendo todo el derecho que tiene y conserva a las aspiraciones que mantiene. Y creo que una de las cosas por las cuales Hipólito aspira, incluso posteriormente al año 2004, es porque ha deseado toda la vida algún tipo de reparación sobre su figura. Creo que a todo esto tiene derecho. Él va a hablar hoy, a la misma hora que inicia la segunda etapa de este gobierno de la tarde, en el auditorio Manuel del Cabral, que está en la biblioteca Pedro Mir. Va a hablar de un tema llamativo: seguridad ciudadana. Yo he dicho que todos los candidatos y precandidatos de partidos mayoritarios, minoritarios, alternativos, tienen necesariamente que versar sobre
un par de ejes. Y de ese par de ejes es importante hablar de seguridad ciudadana y de corrupción. Al mismo tiempo he dicho que me va a llamar bastante la atención qué pueden decir quienes ya gobernaron este país. Entiéndase, Leonel Fernández con 3 periodos a cuestas, el actual presidente Medina y quienes intentan todavía empujarle a una reelección con todo el costo que esto puede tener en materia constitucional e institucional, y obviamente el presidente Medina con su paso por el poder entre 2000 y 2004, ¿qué pueden decir sobre estos temas que al mismo tiempo puede estar a su favor cuando se le señale su obra de gobierno? Y eso es importante. Un expresidente siempre puede decir que puede volver a hacerlo mejor, pero tiene que explicar por qué no lo hizo. Así como promete cuando pasó por la silla de alfileres. Siempre y cuando, y yo lo decía en un espacio televisivo el día de ayer, y debo ser coherente, porque al final los medios todos van hacia una audiencia que se puede diferenciar en algunos aspectos, pero que es la misma. Y por eso hay que decir las cosas como uno las cree siempre. Los políticos dominicanos, el político promedio dominicano, uno de sus grandes aliados es la enorme capacidad de olvido que tiene el electorado promedio dominicano. Y ese olvido está alimentado por muchas circunstancias. Desde una anomia en la cultura política, una desideologización del votante dominicano, el clientelismo voraz, que obviamente ha convertido ese sujeto clientelar en eso. Alguien con el que se hace una transacción. Tú me das tu voto y yo te doy algo. Muchas veces ese sujeto clientelar ni se pregunta si ese algo que le dan es algo a lo que ya él tiene derecho. Y si ese algo que le dan es algo que de todos modos se está pagando, comprando y se está subvencionando con sus propios impuestos. Y que es algo de lo que podría beneficiarse por muchísimas otras vías legítimas, a lo mejor si ejerciera ese derecho sagrado a participar en política, que no es solamente votando. El voto es la culminación de esos derechos, pero se hace una vez cada 4 años. Entre un voto y otro hay otras muchísimas formas de simpatizar, militar, agruparse, protestar, opinar y pasar a ser un sujeto político, que es lo que llamamos ciudadano, ciudadanía. Hoy Hipólito va a hablar de seguridad, mañana lo hará otro, pasado lo hará otro. Es importante que los ciudadanos escuchemos, no tanto para darle la razón a nadie, sino para saber cuál va a ser el argumento que van a sostener aquellos quienes nos gobernaron. Y en el caso de los que no han gobernado todavía, también va a ser importante saber cuál es su apuesta, cuál es su argumento, porque algún día vamos a tener que convertir y la política, y eso es parte también del ejercicio ciudadano. Hay que empujar a los políticos hacia un ejercicio claro de propuestas y que la comparación entre esas propuestas, el contexto en el que las mismas se otorgan, la racionalidad en el que las mismas se ofrecen, porque no se trata de prometer que vamos a convertir en 4 años la República Dominicana en Suiza, en la Confederación Helvética, esto va a ser Singapur. No, es cómo lo vamos a hacer. ¿Con qué recursos usted lo va a hacer? ¿A qué costo? ¿A qué precio? ¿Qué usted va a sacrificar? ¿Qué usted va a hacer distinto? ¿Qué usted va a hacer, aunque le pueda hacer daño político a lo mejor en el mediano plazo, pero va a resultar en un fortalecimiento social e institucional de cara a que las próximas generaciones se beneficien? Eso es importante y por eso menciono hoy el conversatorio de Hipólito Mejía, precandidato, con el tema seguridad. ¿Qué se va a decir que pueda no solamente ser interesante y beneficioso? Es que obviamente debe surgir el primer cuestionamiento. ¿Qué de lo que usted promete intentó hacer cuando usted gobernó? Y si no lo hizo, ¿qué se lo impidió? ¿Y qué usted haría ahora para que no esos impedimentos, esos obstáculos, no vuelvan a estar presentes en una obra de gobierno, si usted es favorecido con el voto de la mayoría? Pero lo que no puede seguir pasando, y no lo digo solamente por el señor Mejía, que insisto, es una persona que a mí me encanta saludarle, entrevistarle, hablar, porque siento que tiene obviamente unas condiciones inherentes como persona que pueden resultar encantadoras. Ahora, no necesariamente esas condiciones son transferibles a un presidente, porque eso también es importante que lo sepamos. Hay quien tiene virtudes para eso, para ser un gran entrevistado, para ser probablemente una persona con la que da placer tener algún tipo de relación humana. Pero yo sigo prefiriendo para los presidentes a un tipo antipático, pero que sea eficiente y un buen funcionario, como se decía de Aznar en España. Le decían el ventrílocuo. No movía los labios cuando hablaba. Parecía un tipo ciertamente antipático y demás.
y hubo que hacer un trabajo extraordinario en materia de la cosmética política para mejorar el producto. Ahora, vaya a ver sus 2 legislaturas y sus resultados económicos, financieros y de modernización de ese Estado. Y atención, que al que sustituyó era un líder sumamente popular, y ese sí que tenía todas las virtudes del buen político, que al mismo tiempo era buen candidato, Felipe González. Es decir, yo creo que el electorado tiene que comenzar a entender su condición de ser el elemento que va a moldear a los políticos, que el sistema termina pariendo y premiando, sobre todo a los que premia por el voto. Por último, para irnos con esto, Francis, me resultó bastante llamativo las declaraciones, las notas de prensa enjundiosas, y qué bueno, del Ministerio de Exteriores, del canciller dominicano Vargas Maldonado, en su visita y en su conversación con el canciller alemán. Oiga, eso es genial, eso está bastante bien. Alemania es una potencia cultural, económica. Se dice que el intercambio con ellos asciende a 475 millones de dólares al año. Una cifra que yo cuestiono si es la que hoy tenemos a pesar de, y no por, como siempre he dicho. Siempre me pregunto si esa cifra que tenemos en el intercambio económico, a cuánto podría ascender si este país pudiera de manera responsable incentivar y crear las condiciones para atraer esa inversión. Si hablaron de inversión y de comercio, de turismo, de energía y de unas cuantas cosas más, sería importante. No, con esto no vaya a entenderse esto como una crítica a Vargas Maldonado, que no va a decidir demasiadas cosas sobre esos temas. ¿Cómo va a atraer la República Dominicana, señores, pura y simplemente los capitales y las tecnologías de un país del primer mundo para que se instalen, bajo qué condiciones y cuáles elementos competitivos nos van a llevar a ser más atractivos que otros países? Pura y simplemente es eso. Entonces ahí estudiemos cómo está nuestro Estado de Derecho para atraer inversiones, cómo está nuestro atractivo en materia impositiva para en condiciones normales, sin tener que ofrecerle hasta la luna a un inversionista, sino decirle, estas son las reglas de juego, así compiten todos los actores en nuestro país, esta es la energía eléctrica que nosotros estamos dotando a la ciudadanía, este es el precio kilovatio hora, estas son las condiciones de impuestos sobre la renta, y obviamente estos son los servicios que nosotros les devolvemos a las personas físicas y jurídicas que participan dentro de la sociedad dominicana. Ahí es donde la puerca retuerce el rabo, no solo para Alemania, hasta para la República Centroafricana que hablemos. Y esto ocurre, para finalizar, porque todo país que intente ser un lugar atractivo, como he dicho, para el turista y para el inversionista, tiene primero que serlo para el habitante nativo. Tiene primero que serlo para el productor local. Tiene primero que serlo para quien cuece las habas dentro de esta realidad nuestra y de quienes la vivimos cada día, que es la República Dominicana. El gobierno de la tarde. Bueno, quisiéramos dar testimonio de una denuncia que hay en las redes, que se han estado dirigiendo particularmente a nosotros también, sobre un incendio en las faldas del Pico El Gallo, que es donde nace precisamente el principal río que alimenta la presa de Monción, que se atribuye a los depredadores que moran alrededor de la presa. El Pico El Gallo está dentro del Parque Nacional J. Armando Bermúdez y no tenemos una constancia de este acontecimiento que esté ocurriendo realmente, pero son varias las vías que nos ha llegado a través de internet respecto de que esto está ocurriendo en el Pico El Gallo, en los alrededores de la presa de Monción, que los depredadores alrededor de esa presa son los que han dado fuego a las faldas del Pico El Gallo, donde nace ese río principal que alimenta la presa de Monción. Medio ambiente, mi madre. Ahí está la denuncia, medio ambiente, que se mueva si es verdad. Tenemos varias fuentes aquí dentro del chat en vivo de la Z101, pero además por otras vías también hemos recibido la información y la dejamos sobre el tapete porque en lo que respecta a medio ambiente hay que darle seguimiento a todo. En medio ambiente hay una parsimonia, una dejadez respecto del cumplimiento de las responsabilidades específicas atribuibles a un ministro de Medio Ambiente, que no han sido asumidas por el señor que está en el puesto ahora, el señor Esteve, porque realmente esa no es su vocación.
Él es un sembrador y a él lo que le interesa es sembrar y por lo tanto... Bueno, hay un conflicto de intereses en esa enorme, función. enorme en ese señor. Porque si tú eres sembrador, si tú vives de los procesos agrícolas, que no tiene nada de malo que vivas de eso, ni que tú seas un empresario agrícola tampoco. ¿Cómo se compagina eso con proteger el medio ambiente, las faldas de las montañas, los agricultores, la zona de cultivo donde también podrían haber personas que tendrían algún tipo de vinculación? ¿Cómo entraría eso en el aspecto o en el ánimo de la prohibición del ministro de Medio Ambiente? Yo creo que el problema no es que él sea el ministro, el problema es que la persona que decidió que él fuera, que sabía cuáles eran sus supuestos conflictos de intereses, lo eligiera para la posición. Y luego de eso, bueno, pues que la cosa continúe de esa manera y que pocas cosas en contrario se hayan hecho. Las denuncias y los temas de violación a la ley de medio ambiente y de las vulneraciones que se hacen a diferentes zonas de montaña son todos los días. Eso no es un día sí, no, eso es un día sí, el otro también. Todos los días tenemos denuncias de ese tipo. Nosotros mismos hemos pasado por diferentes zonas de montaña de la República Dominicana, por ríos que en este momento están completamente secos. Hemos tomado las fotos nosotros mismos y le hacemos las menciones a medio ambiente. Sin embargo, nos comunicamos luego con las personas encargadas de esa zona y nos dicen que nadie ha ido. Andrés, hay que poner en medio ambiente a alguien, el que usted quiera, presidente, pero que le duela el medio ambiente, no que viva del medio ambiente. Bueno, tengo aquí el envío por parte del oyente, que además es asiduo en el chat en vivo de la Z101, el envío de fotos y videos por la vía de Messenger respecto de lo que acabamos de denunciar. De modo que ahí está. Está en Messenger, voy a subirla a alguna de las redes. Por lo tanto, es cierto, tenemos documentaciones aquí ya sobre lo que está ocurriendo y tiene la palabra medio ambiente, a ver qué pasa por ahí, si nos pueden llamar. En realidad hay que seguirle dando seguimiento, repito, a los problemas de medio ambiente en el país. No podemos dejar a merced, digamos, de una actitud tan displicente frente a los problemas de medio ambiente a un ministro que no tiene ninguna vinculación emocional con el trabajo que le han dado. Miren, por ahí viene el 27 de febrero, Andrés, José Luis. Normalmente, yo recuerdo que en la época de Balaguer, los 27 de febrero y los 16 de agosto había cambio. Algo que continuó el presidente Fernández y que lo descontinuó el presidente Danilo Medina. El presidente Medina, de acuerdo a como se lo permite su artículo 55 de la Constitución, él hace las cosas en el momento que las entiende. No necesita una fecha específica para emitir un decreto. Mira, aquí están los videos sobre lo que está ocurriendo en el sitio. Lo voy a presentar en la cámara ahora y aquí están los videos, por lo tanto tenemos ya evidencia documental de lo que está ocurriendo. Y el presidente Medina no necesita que sea un 27 de febrero ni un 16 de agosto para emitir un decreto y cambiar el gabinete. Anteriormente, estas eran fechas específicas donde la población esperaba con ansias ver cuáles eran los funcionarios que iban a cambiar. Y ciertamente no es que esto sea algo obligatorio, sino que se hizo uso y costumbre, pero en sociedades donde el uso perpetuo del poder es permanente, pues la gente vive ávida de ver que se den algunos cambios, máxime cuando hay sectores del gobierno que han tenido o muchos escándalos o evidencias de corrupción o de inactuaciones o de conflictos éticos, etcétera. Y yo creo que sería un ejercicio interesante si por lo menos en su último año el presidente Danilo Medina remenea el gabinete, hace cambios importantes y quizás endereza 3 o 4 temas que son estructurales que podrían lavarle la cara a su gobierno. De manera personal, yo creo que me gustaría escuchar qué opinaría la gente de cuáles son los funcionarios del gobierno del presidente Medina que se deberían cambiar. Inclusive, ¿a dónde podrían ir? Nosotros tenemos años que no vemos que el presidente remenea la mata, ni siquiera que los intercambia. No que los suspenda, porque yo entiendo que él tiene un anillo que es
de mucho tiempo, con los que quizá tienen mucho compromiso, y esas personas han pululado alrededor de las mismas posiciones los 2 periodos de gobierno del presidente Danilo Medina. Se va a cumplir el segundo y aparentemente las cosas así serán. Pero nosotros tenemos cargos tan desacreditados en la justicia, en el sector económico, en el sector eléctrico, en el sector agricultura, el proceso del agua, sector médico y farmacéutico, y sería interesante ver si luego de este 27 de febrero el presidente le lava la cara al gobierno y hace algo distinto. Yo soy de las que creo que independientemente de que el gobierno de Danilo Medina ha tenido un segundo periodo terrible, sus 2 primeros años han sido muy malos en materia de opinión pública, independientemente de que él conserva todavía, según las encuestas, una alta tasa de aceptación. Pero cuando usted se va a la opinión externa, o lo que dirían ellos a la percepción, pues aparentemente, y según las encuestas también, la cosa no anda muy bien y no es la mayoría de la gente la que piensa que todo se está haciendo correctamente. Si el presidente Danilo Medina decidiera dar algunos giros en el tema de justicia, materia de corrupción, transparencia e impunidad, y además préstamos exteriores, y quizás, y quién sabe, en materia de medio ambiente, probablemente el presidente Danilo Medina podría empezar un último periodo, su 4º año, de una manera diferente. Al regreso, vamos a conversar con la gente de qué opina, qué piensa y cuáles podrían ser los funcionarios que el presidente Danilo Medina podría o debería o quizás a usted le gustaría que sean cambiados este 27 de febrero. El gobierno de la tarde. Regresamos al gobierno de la tarde, son las 4:43, mientras en República Dominicana estábamos cogiendo un calorcito hablando de los políticos y preguntando a quién el presidente Medina debería cambiar el 27 de febrero en Venezuela. El presidente designado, Juan Guaidó, se mantiene en su camino hacia la frontera. Nos dicen que ya en este momento se encuentra en Táchira junto con la Comisión de Diputados de la Asamblea Nacional, que van a custodiar y a recibir la ayuda internacional, la ayuda humanitaria. Túneles, puentes, carreteras están siendo obstaculizadas para impedir el paso de la caravana de los diputados de la Asamblea Nacional por parte de la Guardia Nacional Bolivariana. Vamos a ver cómo termina esto, o mejor dicho, cómo comienza cuando empiecen a entrar los camiones. Ya el presidente Nicolás Maduro dijo que está considerando cerrar la frontera con Colombia, ya cerró la frontera con Brasil y probablemente si se da ese cierre de la frontera con Colombia, Andrés, nosotros empecemos a ver cómo el merengue comienza a sonar para Maduro. Bueno, hay una situación bien difícil allí. No sé qué va a pasar cuando Guaidó llegue al puente que separa los 2 estados, porque del lado venezolano está obstruido. Veremos qué pasa si hay alguna acción militar, que es lo más ya hubo un enfrentamiento peligroso. Bueno, pero todavía dentro del marco de los civiles. Mira, yo digo peligroso en el sentido de que vayan fuerzas. La Guardia Nacional Bolivariana está quitando las llaves a los camiones. Sí, exacto. Ha golpeado a unos diputados, lanzaron perdigones y solo han podido pasar 2 autobuses de 5. Esto nos informa un amigo desde Venezuela. Esta es una información sin duda que está en proceso. Vamos a ver cómo terminan de ir las cosas para los hermanos venezolanos. Pero sin duda que la situación es diferente ahora a semanas anteriores, cuando no había nadie y solo se escuchaba una sola voz, que era la de Maduro. Lo que hay algo que es muy cierto, Andrés, y es que la política venezolana oficialista, refiriéndonos a Maduro, se está simplemente tocando el merengue que Guaidó les toca. Cuando Guaidó dice que van a dar comida, Maduro da comida. Cuando Guaidó dice que van a dar medicina, Maduro también dice que va a dar medicina. Guaidó dice que van a hacer un concierto, Maduro se inventa un concierto. Creo que de manera indirecta Maduro está dejando ver que hay quien marca la tendencia y quien gobierne Guaidó. Se le está yendo la mano a Maduro, pero le está siguiendo el juego y sin querer se está él mismo desautorizando. No está haciendo nada
creativo. Vamos a ver qué pasa más adelante. El embajador designado en República Dominicana por Juan Guaidó todavía no ha presentado Dijo la credenciales Cancillería y que se ha no habían la recibido carta. notificación. Dice la Cancillería. Casi no quieren echarse una vaina con eso. Y También es cierto. Vámonos con el pueblo. Queremos saber, a propósito de este próximo 27 de febrero, si usted tuviera la posibilidad de decirle al presidente Danilo Medina qué funcionario debería cambiar, mover o quitar, ¿cuál funcionario sería? Queremos la participación de la gente en el gobierno de la tarde, marcando desde su celular asterisco 101 o desde Santo Domingo 809-732-0101 o desde el interior 809-200-0101. Todas las llamadas a la Z101 son sin cargo. Y nos vamos con la primera. Buenas tardes. ¿A quién Buenas tardes. usted le diría al presidente que cambie? Primeramente, presidente y todo su gabinete para afuera. No, pero el presidente no se va a cambiar él mismo. Buenas tardes. Buenas tardes. Adelante. Sí, primero que vamos a cambiar es al presidente. Buenas tardes. ¿A quién debe cambiar el presidente? Buenas tardes. Adelante. Al procurador y al ministro de Salud Pública y al ministro de Medio Ambiente. Salud Pública y Medio Ambiente. Buenas tardes. Buenas tardes. Adelante. El gobierno completo, empezando por el número 1, por ladrones. Bueno, buenas tardes. Ese es internacional. El cambio es mecánico, transparencia en toda la Cámara, Yulisa, 33 años, he sido 8 parte de esos 33. Transparencia. Transparencia. ¿A quién debe cambiar el presidente Danilo Medina el próximo 27 de febrero? Al de medio ambiente, que es un ecocidio lo que está permitiendo, no nos está dejando medio ambiente, es un desastre. Acabó con agricultura y lo premiaron para que acabe con medio ambiente. Y Danilo también que renuncie. ¿A quién cree usted que debe cambiar el presidente el 27 de febrero? Buenas tardes, Yulisa, sobrina de Javier Cepe, de mi compadre. Adelante. El presidente, yo creo que debía comenzar por él mismo y el grupo de funcionarios que él tiene, porque eso no es un gobierno, lo que tenemos nosotros es un cartel, una mafia. ¿A quién debe cambiar el presidente Medina el 27 de febrero? Sí, buenas tardes. Buenas tardes. Yo cambiaría a Monchi Fadul, de Interior y Policía, al ministro de Salud Pública, a Euclides Gutiérrez Ferry por viejo y por sinvergüenza también. El diablo. Buenas tardes. ¿A quién cambiaría usted o a quién le pediría que cambie? Antes de decirle mi candidato a que salga del poder, déjeme decirle que un embajador no puede ser enviado sin pedir el placé. Y Venezuela, yo tengo entendido que Guaidó no ha pedido placé para ese embajador. Bueno, eso dijeron aquí. Hay que ver. Por lo demás, el medio ambiente, porque nos va a matar. Muy bien, medio ambiente. ¿Quién quiere usted que cambie el presidente Medina el 27 de febrero? A todos deben de irse, todos. ¿Y usted qué dice? Primero quiero saludos de turismo y medio ambiente. Ya que está podrido en cuarto, ya saquen esa gente de ahí. Ya que llegan remendados. ¿Quién cree usted que debe cambiar el presidente Medina el 27 de febrero? A Correa en Edenorte y a Silvio Durán en Corazán. Edenorte y Corazán. ¿Y usted qué opina? Sí, Yulisa, tú sabes que Bauta, Roja y Almeda son ministros. Yo quisiera que lo cancele a ver qué va a pasar. ¿Y usted qué piensa? ¿Quién tiene que cambiar el presidente Medina el 27 de febrero? Bueno, buenas tardes, Yolista. Víctor Núñez, Laguna Salada. Adelante. El presidente debe de renunciar si tiene conciencia. ¿A quién cree usted que debe cambiar el presidente Medina de su gabinete de ministros o directores generales el próximo 27 de febrero? Adelante. Buenas tardes. Buenas tardes. Medio ambiente, número 1. Educación superior, número 2. Control de precios, número 3. Gracias. Buenas tardes. ¿Y usted qué piensa? ¿Quién hay que cambiar? Bueno, buenas tardes. Hay que hacer una limpieza, ya estamos altos del PLD, queremos ya un cambio porque ya estamos altos. Para eso que tiene nos que esperar esté trujando el dinero 2020. en la cara, la riqueza que tienen tanta gente pasando trabajo en este país. Por favor, Dios, mete tu mano.
Para eso es en mayo del 2020. ¿Y usted a quién quiere que cambie? Baje su radio, por favor. Adelante. ¿A quién usted quiere que el presidente Medina cambie el 27? La mamita del procurador. ¿Y usted qué opina? Adelante. Buenas tardes. Sí, desde el Bronx. Adelante. Le hablamos. Dígame, ¿a quién hay que cambiar el 27? El gobierno completo, empezando por ese fantoche que está ahí de presidente. Ah, bueno. ¿A quién hay que cambiar el 27? Oye, Andrés. Sí, adelante. Al ministro de Esteves y no a nombrarlo para su casa todo. Muy bien. ¿A quién hay que cambiar el 27 de febrero? Dígaselo a Danilo. El gabinete entero empezando por el presidente se lo adonace. ¿A quién hay que cambiar el 27 de febrero? Dígaselo a Danilo. Número 1, el procurador. El primer decreto. El segundo, medio ambiente. Y el tercero, interior y policía. Qué buena lista. Buenas tardes. ¿A quién hay que cambiar el 27? Dígaselo a Danilo. Tengo 4 y el último te voy a decir por qué. Primero, hay que quitarle de Contraloría, el de Hacienda, el del PECA, todas esas instituciones que tienen que ver con el control de los gastos públicos, hay que quitarlo porque son creados para eso. Y la pena y vergüenza que haya periodistas privados que hagan investigaciones mejor que esas instituciones. Y medio ambiente, porque si medio ambiente hubiera hecho el trabajo a la grancera, aquí nadie se hubiera quedado sin agua, como pasó en estos días, que se gastaron de que 70 millones. ¿Para afuera que van? ¿A quién hay que cambiar el 27 de febrero? Dígaselo a El procurador Danilo. de San Mami. ¿A quién hay que cambiar el 27 de febrero? Dígaselo a Danilo, madre mía. Buenas tardes. Adelante. Buenas. Sí. Danilo con toda su pandilla, por abuelo que fueran de ahí, pero la pregunta es, Yulisa, ¿para tunear quién? Porque ninguno de los políticos de allá sirve. Muy bien. ¿A quién hay que cambiar el 27? Dígaselo a Buena, Danilo. jovencita, un placer saludarle. Tony Fernández de Moca. Jovencita, no hay más claridad. Este programa usted lo está haciendo con una buena audiencia, pero no hay más claridad que Danilo Medina. El pueblo no lo quiere, que lo reconozca, que me están escuchando. Gracias. Buenas tardes. ¿A quién hay que cambiar el 27? Dígale a Danilo. Buenas tardes, buenas. Adelante. Pero ¿será que todo el que ha llamado no se da cuenta de la cantidad de inmigrantes haitianos que hay en este país? El primero que hay que cambiar es el de migración, el que tiene que ver con eso, con esa entrada de la de haitianos que hay en el país. De migración. Buenas tardes. ¿A quién hay que cambiar el 27? Dígaselo a Danilo. Buenas tardes. Por favor, le han cogido miedo a... Ay, hombre, ¿cómo se llamaba el que fue el director de medio ambiente que cogía y no había nadie que quemara un carbón? El que era director de medio ambiente. ¿Será Candelier? Candelier, ese mismo. De Foresta. Y después jefe de la policía. Buenas tardes. ¿A quién usted quiere que cambien el 27? El procurador por flojo. Dios mío, ¿y qué? ¿A quién hay que cambiar el 27? Buenas tardes. Adelante. No olvidemos que todos están tocando la partitura de Danilo. No importa quién ponga ahí. Todos los que están haciendo desastre es la partitura de Danilo que van a seguir haciendo. O sea, que no importa quién pongan. Oh, ¿a quién hay que cambiar este 27? Dígaselo usted a Danilo. Sí, buenas tardes. Mira, el de medio ambiente. Lo que está pasando en este país con el medio ambiente, con los ríos, con la naturaleza y con todo, eso no tiene madre. Tú no me escuchas la denuncia en el programa local de la provincia, acabando con los ríos, trayendo material, matando la vida, y ese hombre no hace nada. Que se lleven ese peso, señor, y después que se lleve, que Danilo renuncie, se quita el mismo. ¿A quién hay que cambiar el 27 de febrero? Dígaselo usted a Danilo. Hello. Adelante. Oiga, yo lo que quisiera es que venga un dandí para los PLDistas contra Danilo. Gracias. ¿A quién hay que cambiar el próximo 27? Nos quedan 3 llamadas. Buenas tardes. Buenas tardes. Primero, el de medio ambiente. Segundo, el procurador. Tercero, de interior y policía. Cuarto, el de la frontera. Quinto, ese de turismo. El cabeza de jobo ese que con más cuarto que el diario. Ya. ¿A quién hay que cambiar el 27? Dígaselo usted a Danilo. Segunda llamada. Buenas tardes. Todo el entinglado gira alrededor de un eje llamado Danilo Medina. Entonces,
el principal causante de todos los males de esta vaina es Danilo. Bueno, última llamada. ¿A quién hay que cambiar el 27 de febrero del gabinete del presidente Medina? Dígaselo usted mismo. Buenas tardes. Aló. Sí. Sí, buena, Paulino Sen, al de Medio Ambiente y al procurador. Última llamada, nos vamos a una pausa. Ya ustedes escucharon, creo que no se salvó ninguno, nada más el nombre que la gente no conocía. Volvemos en breves instantes, integrándose los demás miembros del equipo a esta mesa del Gobierno de la Tarde. El Gobierno de la Tarde.